Veamos, el problema número 1 está relacionado fundamentalmente con la parte de teoría, ¿no? Y entonces dice lo siguiente, sobre la primera ley de la termodinámica. Recuerden que la primera ley de la termodinámica está asociada fundamentalmente a lo que es una conservación de la energía, ¿no? Que dice que la cantidad de energía calorífica se convierte en trabajo y en aumentar o en variar la energía interna de un gas. Y no solamente la termodinámica se aplica a los gases, sino en general a cualquier sistema, ¿no? En todo el universo, inclusive. Bien, entonces dice, de acuerdo a esta ley, dice, indique las proposiciones verdaderas o falsas, ¿no? Dice, Q menos B representa el cambio de energía interna del sistema. Y eso es lógico, ¿no? Q menos B doble va a ser igual al cambio, bien, de energía interna del sistema que estoy estudiando. Por lo tanto, la primera proposición es verdadera. Dice, la primera ley se aplica a todo proceso en la naturaleza que comienza en un estado de equilibrio y termina en otro. Bien. ¿Listo? Entonces, la primera ley se aplica a todo proceso en la naturaleza. Es correcto. En todo proceso vamos a aplicar, en este caso, bien, la primera ley de la termodinámica en general. ¿Listo? Y ya les había indicado que la primera ley no solamente es válida, bien, para el caso de los gases, sino en general vale para cualquier sistema que se pueda dar en la naturaleza. Bien. Lo que tener cuidado es el hecho de que me digan si la primera ley se aplica a todo proceso, es correcto en la naturaleza. Dice que comienza en un estado de equilibrio y termina en otro, ¿no? Eso no es del todo correcto, ¿ya? ¿Listo? No necesariamente tiene que haber un estado de equilibrio, ¿listo? En consecuencia, podemos decir que la segunda, perdón, es falsa. Dice, en un proceso adiabático, correcto, ¿no? En un proceso adiabático, correcto. Recuerden que en un proceso adiabático el intercambio de energía es cero, calorífica. Esto es cero, entonces el trabajo va a ser igual a menos el cambio de la energía interna, ¿no? Dice, en un proceso adiabático, la energía interna de un sistema aumenta, si la energía interna de un sistema aumenta, exactamente en la misma cantidad de trabajo efectuado por el gas. Efectuado por el gas. No, es en este caso un trabajo efectuado sobre el gas. Bien. Si este de aquí es positivo, el trabajo es negativo y entonces no es un trabajo efectuado por el gas, sino es un trabajo sobre el gas. Por lo tanto, la tercera es falsa, ¿no? Entonces, tenemos ahí la alternativa correcta, ¿no? Esa sería la respuesta correcta del problema número 1. ¿Listo? Veamos entonces, si no hay preguntas, el problema número 2. Acá está.
Listo. Dice, a presión constante, la presión aquí en este proceso es constante. 5 moles de un gas, N vale 5. Ideal monoatómico, un gas monoatómico. Absorbe, Q sería 60 kilojoules de energía, ¿no? O de calor, de una fuente térmica. Ahí es la variación de temperatura que experimenta, la variación de temperatura. Este es un proceso a presión constante, se llama proceso isobárico. Y en un proceso isobárico el calor, como en cualquier proceso, es igual al trabajo más el cambio de la energía interna. Pero el trabajo es, para el proceso isobárico, presión por cambio de volumen, más el cambio de la energía interna, que sería I medios NR por variación de temperatura. Como en este caso me están pidiendo la variación de temperatura, pues este trabajo lo puedo expresar en términos de la variación de la temperatura, usando la ecuación de estado del gas ideal, ¿no? Recordando que presión por volumen es NR por T. Se entiende que aquí el gas no varía su número de moles y tampoco varía su presión. Por lo tanto, si no varía la presión ni el número de moles, bien, solamente varía el volumen y la temperatura, entonces tendríamos acá presión por cambio de volumen va a ser igual a NR por cambio de temperatura, ya que son directamente proporcionales, ¿no? El volumen y la temperatura. Entonces significaría que esto de acá lo puedo expresar como NR delta de T, igual que decir presión por variación de volumen, exactamente lo mismo, ¿no? Entonces el calor será igual a NR por variación de temperatura más I medios NR delta de T, o el calor va a ser igual a 1 más I medios NR delta de T. ¿Listo? Teniendo en cuenta que I lo puedo calcular porque me dicen que es un gas monoatómico. Si se trata de un gas monoatómico, I valdría 3. Entonces reemplazamos en esta expresión los datos que me da el problema para darle solución al problema. ¿Listo? O darle respuesta al problema, ¿no? Entonces, tenemos acá Q valdría 60 por 10 al cubo, porque son kilojoules, es igual a 1 más 3 medios por 5 por 8,31 ¿no? por el cambio de temperatura. Ahí está. Y el cambio de temperatura acá me va a salir en grados Kelvin, no me va a salir en grados centígrados, por si acaso, ¿no? A ver, 5, 25, tendríamos acá lo siguiente. Listo. Entonces el cambio de temperatura saldría 576 o 77, perdón, 6 grados Kelvin. O en valor aproximado, de acuerdo a lo que se observa acá, el cambio de temperatura sería 578.
grados Kelvin, que es lo mismo 578 grados centígrados. La variación de temperatura en grados Kelvin o en grados centígrados es exactamente lo mismo. No hay variación, no hay ningún cambio. Lo que sí hay cambio es cuando queremos la variación en grados Fahrenheit, ¿no? Ahí sí que la cosa cambia, ¿no? En grados Fahrenheit. Ahí tendríamos entonces la respuesta del problema. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? ¿No hay? Veamos entonces el siguiente No, problema. profe. ¿Listo? Listo. Dice, en un proceso termodinámico, un gas ideal monoatómico, triplicó su volumen B sub 0. Entonces, el volumen inicial es, le voy a poner, así, y el volumen final le pongo 3V. Dice, triplicó su volumen al expandirse isobáricamente, ¿no? Es decir, también a presión constante, ¿no? Un proceso isobárico significa presión constante. Entonces, isobáricamente significa que la presión es constante. Ya está. Si Q es el calor transferido en el proceso, hallar el volumen final. Me piden este volumen. Entonces yo puedo calcular V y lo multiplico por 3 y me da el volumen final. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Pues simplemente vamos a trabajarlo de la siguiente manera, ¿no? Hay el volumen final considerando P la presión constante en el proceso. Ah, ya está. Ya está. Entonces diríamos Q va a ser igual al trabajo más el cambio de la energía interna. Y en un proceso isobárico, isobárico, el trabajo es presión por cambio de volumen. Y el cambio de la energía interna es, en este caso, I medios NR delta de T. Ese sería el cambio de la energía interna. Pero ya también hemos demostrado que esto de acá es lo mismo que decir cuando la presión es constante, presión por variación de volumen. Y entonces esto me quedaría que presión por variación de volumen más I medios presión por variación de volumen. Por lo tanto, Q va a ser igual a presión por variación de volumen por 1 más I medios. Perdón. Ay. Ya está. Pero a mí no me piden el calor, me están pidiendo el volumen final. Muy bien, el volumen, entonces lo que voy a hacer aquí es calcular la variación de volumen y luego restar el volumen inicial menos el final y obtener el volumen final. Gracias, Chávez, gracias. Profe, me voló un tímpano. No lo hice al costado, por eso me puse la mano o el antebrazo, ¿no? A mi nariz para que no estornude muy fuerte. Listo, entonces Q
va a ser igual a la presión por el cambio de volumen que multiplica 1 más 3 medios. ¿Y por qué 3 medios? Porque es un gas monoatómico. ¿Listo? Monoatómico. Entonces, Q va a ser igual a presión por cambio de volumen, que sería volumen final menos volumen inicial, ¿no? Ahí está. Por 5 medios. Ahí está. Bien. Entonces, nos quedaría así, Q va a ser igual a la presión, el volumen final es 3V menos V por 5 medios. Por lo tanto, de aquí determino que Q va a ser igual a 2 presión por volumen por 5 medios. Este 2 lo simplifico y me quedaría que Q va a ser igual a 5 veces presión por volumen. Por lo tanto, Q sobre 5P es igual a V. Y con eso estoy determinando rápidamente cuánto vale su volumen final, ¿no? Entonces su volumen final sería 3 veces este valor, o sea, 3 veces Q sobre 5P. Y esa sería la respuesta del problema, ¿no? ¿Listo? Ahí tendríamos entonces la respuesta del problema, la solución. En este caso sería la B. Acá sería así. Ahí está. Para ir parejos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿No hay? Están durmiendo, creo. No, profe. Ah, ya. Si No, no, ya me iba a dormir. profe. Ojalá dormir, profe. Vamos con el problema 4. Listo, vamos a ver acá. Acá está. ¿Qué es el sumidero? Dumidero es como algo donde tú botas algunas cosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando decimos el agua se va por el sumidero, ¿no? Es un lugar donde botas algo, ¿no? En este caso, no vas a botar, sino lo que vas a hacer es enviar energía, bien, a ese sumidero, ¿no? O sea, ¿qué ocurre aquí? Este es un problema de máquinas térmicas. Entonces, la máquina, recuerda, trabaja entre dos medios. O para que se vea más bonito, vamos a hacerlo así. Dos medios. Por ejemplo, el medio de acá, donde sale la energía. El medio de aquí.
donde boto la energía que sobra del sistema que estoy trabajando, ¿no? Y aquí tendríamos el dispositivo que es la máquina térmica, ¿no? Así. Entonces, ¿qué ocurre? Esto de acá, podríamos decir que se llama la fuente o este de aquí se llama el sumidero. Esta fuente se encuentra a una temperatura y la temperatura del sumidero. Son dos, como decir, el medio caliente y el medio frío, ¿ya? También. Entonces, ¿qué ocurre? La máquina térmica funciona de tal manera que extrae energía de la fuente o de el medio caliente, que llaman Q de la fuente, ¿no? Con esta energía produce un trabajo. Y lo que le sobra lo bota al sumidero, ¿no? Lo que representa para esta máquina algo que ya no le sirve, ¿no? Que podríamos darle QS, ¿no? Así. Esa es la forma como funciona cualquier máquina térmica, ¿no? ¿Listo? Cualquier máquina térmica, de esa manera funciona. ¿Listo? Muy bien, ¿qué dice acá? Una máquina térmica desecha al sumidero una cantidad de calor equivalente a la mitad del trabajo que realiza, ¿no? Es decir, QS sería un medio del trabajo, ¿no? Así. Eso sería QF. QS, perdón. La cantidad de energía que va al sumidero es la mitad, dice. Una cantidad de calor equivalente a la mitad del trabajo que realiza. Pregunta, dice. Halla la eficiencia del motor. Este es un motor térmico, ¿no? Y la eficiencia de un motor cualquiera se define como el trabajo que realiza sobre la cantidad de energía que se le suministra o que se extrae de la fuente. Bien. Y este QF representa la suma del trabajo más la cantidad de energía que se envía al sumidero. Por lo tanto, QF sería W más un medio de W. Por lo tanto, QF sería 3 medios de W, ¿no? Entonces, la eficiencia sería W, que es el trabajo, sobre QF, que es 3 medios de W. Eliminamos acá y esto me quedaría 2/3. Entonces, la eficiencia sería 2/3. Pero acá me dan en porcentaje, pues lo multiplicas por 100 y te da el porcentaje. Y esto saldría 66%, 67. Entonces sale aproximadamente 67%. Porque este 100 no es 100 de números, sino 100 de porcentaje. Ahí tendríamos nosotros la respuesta del problema número 4. ¿Listo? 200 entre 3 sale 66.666. Y eso equivale a 67%, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Ahí tendríamos entonces la solución del problema número 4. Veamos qué ocurre con los otros problemas. Con el número 5, 6, en fin, ¿no?
Vamos acá. Listo, dice, un gas perfecto realiza un ciclo de Carnot. Ahí el rendimiento del ciclo si durante la expansión adiabática la presión del gas disminuye 8 veces, ¿no? Veamos, vamos a dibujar nuestro ciclo de Carnot para que se entienda. Lo voy a dibujar acá. Ahí está. Este es el ciclo de Carnot. Ya B es un proceso isotérmico. De B a C, un proceso adiabático. Este es un proceso isotérmico de expansión. Y este es un proceso adiabático también de expansión. De C a D es un proceso nuevamente isotérmico. Pero ¿cuál es la diferencia con el primero, que es de compresión? Wow, ¿qué pasó? Y de D a es un proceso adiabático también de compresión. ¿Por qué se le llama expansión? Porque su volumen aumenta. De AB hay un aumento de volumen, de B a C también, pero de C a D ya no, ni de D a A tampoco. Hay una disminución muy bien en ambos, ¿no? Muy bien, ¿qué me dice acá el problema? Dice, un gas perfecto y realiza un ciclo de Carnot. Ya. Gas perfecto se refiere a un gas ideal. Dice, ahí el rendimiento del ciclo, me piden el rendimiento del ciclo, si durante la expansión adiabática se refiere de B a C, bien, la presión del gas disminuye 8 veces, ¿no? De aquí a acá la presión disminuye 8 veces, ¿no? Es decir, la presión en B tiene un valor de P
y la presión en C 1/8 de P, ¿no? Porque dice disminuye 8 veces. 8 veces. Dice, el gas posee un coeficiente adiabático igual a 1,5, ¿no? Ese es el coeficiente adiabático del proceso de adiabático, ¿no? Es el coeficiente adiabático. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros debemos de alguna manera relacionarlos con las temperaturas. ¿Y por qué? Porque el ciclo de Carnot, su rendimiento de un ciclo de Carnot es 1 menos la temperatura del sumidero sobre la temperatura de la fuente. Entonces tenemos que ver cómo están relacionados estos procesos, ¿no? O cómo está relacionada la temperatura, ¿no? Para poder calcular su rendimiento. Y en un proceso adiabático se cumple lo siguiente: presión-volumen elevado a la gamma es una constante. Así como existe una relación entre presión y volumen, también existe una relación entre presión y temperatura, porque me dan la presión en P y me dan la presión en C, prácticamente. Entonces puedo relacionar la temperatura en F o la temperatura de la fuente sobre la temperatura del sumidero. Bien, las podemos relacionar. ¿Y cómo? Usando una expresión similar a esta, ¿no? Bien. Entonces acá sería presión 1 menos gamma por la temperatura de la gamma. También se vuelve una constante, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Ahí tendríamos entonces nosotros la otra expresión que corresponde a la relación entre presión y temperatura. Esta es una relación entre presión y volumen. Y también podemos tener una relación entre volumen y temperatura, ¿no? Por ejemplo, la presión sería, acá temperatura por volumen elevado a la gamma menos 1. Esto sería igual también a una constante. Es decir, que en este proceso adiabático, mira cuántas expresiones puedes trabajar. Esta, la de acá o la de acá. Entonces, conviene trabajar con esta porque me dan relación de presión y volumen, de presión y temperatura, y esa relación me va a permitir calcular la razón de estos dos valores de temperatura, ¿no? Entonces, trabajamos de B a C, ¿no? De B a C. Diríamos, la presión en B elevado a la 1 menos 1,5 por la temperatura en B, y la temperatura en B es la temperatura de la fuente, elevado a la 1,5, debe ser igual a la presión en C, elevado a 1 menos 1,5, por la temperatura en C, que viene a ser la temperatura del sumidero, elevado a la 1,5. Ahí está. Entonces diríamos acá, la presión en B sobre la presión en C, todo elevado a la menos 0,5. Debe ser igual a la temperatura en C, en S, o la temperatura del sumidero sobre la temperatura de la fuente, todo esto elevado a la 1,5, ¿no? Ahí está. Ahí está. Entonces voy a calcular este valor para reemplazarlo acá y calcular su eficiencia, que por supuesto va a salir un número menor que 1. Para expresarlo en porcentaje lo multiplicamos por 100. Bien.
Muy bien, ahora encontremos esta relación de presión en B con presión en C. La presión en B es P. Reemplazamos entonces, continuamos acá. Sobre la presión en C, que es 1/8 de P. Todo esto elevado a la menos 0,5, ¿no? Y esto va a ser igual a TS sobre TF elevado a la 1,5. Aquí P se elimina y me queda 8. En realidad me quedaría, para eliminar el signo, me quedaría 1/8 elevado a la 0,5. Y 0,5 es 1/2 a TS sobre TF. Pero 1,5 sería 3/2, ¿no? Esto de acá lo elimino, ¿no? Y entonces me quedaría TS sobre TF va a ser igual a 1/8 elevado a la 1/3, ¿no? Porque esto pasa por acá. O la raíz cúbica de 8, de 1/8. Y esto me quedaría 1/2, ¿no? Hasta acá la física, solo el resto es más matemática, ¿no? Y esto me quedaría 1/2. Entonces, la eficiencia sería 1 menos 1/2. Y esto sería simplemente 1/2. Multiplicado por 100, 50. Entonces, la respuesta es el 50%. Bien. Ahí tendríamos entonces la eficiencia de la máquina. Ahí está. Y esa sería la forma como podemos nosotros interpretar bien a este famoso ciclo de Carnot. Todo esto representa el ciclo de Carnot, ¿no? ¿Listo? Arriba, abajo, arriba, abajo. Listo, ahí tendríamos entonces la solución del problema, ¿no? Para estas expresiones que tenemos acá, vuelvo a repetir, solamente son válidas para el proceso adiabático, no para otro proceso. Eso debemos tenerlo bien presente, ¿no? Solamente para el proceso adiabático, nada más. Esto yo no lo puedo aplicar en un proceso isotérmico, en un proceso isócoro, ¿no? En un proceso isobárico, no. Solamente esto de aquí, todas estas tres expresiones, son válidas para el proceso adiabático, sea de expansión o de compresión. Entonces ahí tendríamos nosotros la solución del problema número 5. ¿Listo? Muy bien. Si no hay preguntas, continuamos con el problema número 6. Tenemos el problema número 6. Dice, hay la eficiencia de una máquina térmica, ¿no? Nuevamente, bueno, no voy a dibujarlo, ya sabemos cómo funciona la máquina térmica. Me dice que, sabiendo que el calor que se desecha, es decir, el calor del sumidero, es
el 80% del trabajo que realiza, es decir, 0,8 del trabajo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la eficiencia de esa máquina, no? Y porcentualmente, ¿no? La eficiencia siempre es un número de una máquina térmica, siempre es un número entre 0 y 1, ¿no? No hay una eficiencia de una máquina térmica que sea mayor a 1. Listo, entonces, ¿cómo definimos la eficiencia? Ya hemos dicho que la eficiencia es, en este caso, el trabajo que se realiza sobre el calor que se extrae de la fuente. Bien. Y el calor de la fuente sería el trabajo más el calor que se desecha al sumidero. Entonces, QF sería el trabajo más 0,8 de ese trabajo. Por lo tanto, QF sería 1,8 del trabajo. Entonces, con esto y con lo que ya tengo, puedo determinar cuánto sería la eficiencia de dicha máquina, ¿no? Entonces, esto sería, la eficiencia sería igual al trabajo sobre 1,8 del trabajo. Y esto me quedaría la eficiencia me quedaría 1 sobre 1,8, que es lo mismo que decir 10 sobre 18. Mitad 5, mitad 9. Entonces la eficiencia en forma porcentual sería 5 novenos de 100. Y me daría el valor porcentual ya. 52 más o menos, 54. Es 55, 56. Y esto sale 55,555, ¿no? Entonces esto se puede aproximar a 56%. Ahí está. Ahí tendríamos entonces la solución del problema 6. Profe, en estos casos el trabajo es 1. No, porque lo estoy eliminando, simplificando, ¿no? Acá trabajo y acá es 1,8 del trabajo, se elimina, ¿ve? Se simplifica y me quedaría arriba 1 sobre 1,8. ¿Sí? Porque el calor que se extrae de la fuente es 1,8 veces el trabajo que se realiza, ¿no? Y si lo reemplazamos acá, pues eliminamos el trabajo y nos quedaría 1 sobre 1,8, que ya es un número, ¿no? Es 1 sobre 1,8 me sale 5 novenos. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces ahora veamos el problema siguiente.
Listo. Tenemos acá, en este caso del problema, lo siguiente, dice, la temperatura de escape de una máquina es térmica, es 290 grados centígrados. Temperatura de escape, la temperatura del sumidero. ¿Listo? Y esto equivale a, sería acá, 3, 6, 5 grados Kelvin, ¿no? Recuerda que para transformar los grados centígrados a Kelvin hay que sumar 273, ¿no? Ahí está, 563 grados Profe, ¿qué Kelvin. es TS? ¿Cómo? TS. TS Ah, es lo que hemos visto hace un momento. A ver, de repente has llegado un poquito tarde y TS se refiere a la temperatura, acá está, del sumidero, la temperatura a la cual se encuentra digamos, el depósito donde se envía la energía restante, la energía sobrante, ¿sí? De repente ustedes lo tienen ya. como otra nomenclatura, pero es lo mismo. Significa la temperatura a T2, donde va a ir, ¿cómo? como T2. Ah, bueno, es lo mismo, T2. Le ponen número, yo le he puesto TF es de la fuente y TS del sumidero, ¿no? O sea, lo representa lo mismo, solo que se ha puesto otra nomenclatura, ¿no? No hay problema. Dice, ¿cuál debe ser aproximadamente la temperatura en grados centígrados de la fuente? Es decir, me piden TF. Bien, bien. ¿Qué proporciona el calor si la eficiencia de la máquina debe ser del 30%? ¿Listo? Y nosotros hemos visto hace un momento que la eficiencia de una máquina de Carnot es 1 menos temperatura del sumidero sobre la temperatura de la fuente, ¿no? Ahí está. Esto es el 30%, perdón, que esto expresado en forma numérica sería 3 sobre 10, ¿no? ¿Está claro? El 30%, ¿no? Es 3 sobre 10, porque 30% significaría 30 sobre 100. ¿Sí? Entonces acá lo único que hacemos es reemplazar los valores. 3 sobre 10 va a ser igual a 1 menos 563 sobre TF. Entonces 563 pasa para acá, sobre TF sería a 1 menos 3 décimos, que sería 7 sobre 10. O mejor lo pongo, si no van a pensar que lo estoy inventando. Sería acá 1 menos 3 sobre 10. Entonces ahora sí, 563 sobre la temperatura de la fuente va a ser igual a 7 sobre 10. Y de aquí obtengo que la temperatura de la fuente sería, a ver, tenemos 563 entre 7. Y eso saldría 804,4 grados Kelvin. Y acá te piden en grados centígrados. Y recuerda, para poder transformar los grados Kelvin a centígrados, simplemente lo que hacemos es restar. Mientras que cuando yo transformo los centígrados a Kelvin, sumo, acá de Kelvin a centígrados hay que restarle, ¿no?
Más o menos 531.4, pero dice, por esa razón te dicen aquí aproximadamente. Y la temperatura sería 531.4 grados centígrados. Y observen, hemos resuelto un problema donde nos pedían la variación de temperatura y lo que obtuve en grados Kelvin lo igualé en grados centígrados, que es distinto a la misma temperatura. Entonces la respuesta aquí sería ¿listo? Y ahí tendríamos nosotros la solución del problema, ¿no? Tenemos acá la respuesta. Esta también sería respuesta, por si acaso, ¿no? Solo que este está en Kelvin y este en grados centígrados. A de admisión, claro. A de ingreso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? No, profe. Ya están bien. Entonces sigamos. Listo. Y se señale verdadero o falso según corresponde. El cambio aproximado de la energía interna de un gas que cede 10 calorías de calor y hace un trabajo de 20, es menos 15 calorías, ¿no? Entonces aquí lo que hay que hacer es verificar si es correcto, ¿no? Dice, el cambio aproximado de la energía, más o menos, esta es la 1. Sobra lo que queda. Dice, me piden el cambio de la energía. Ya está. Que cede 10 calorías de calor. Q sería menos 10 calorías. Cede significa que pierde. Y hace un trabajo si es positivo, de 20,9 joules. Dice, el cambio de la Falso. energía es menos 15 calorías. Entonces lo que hay que hacer es, en este caso, calcular ese cambio de energía, teniendo en cuenta que aquí hay joules y calorías, los joules los transforma a calorías para que todo me quede en calorías.
el trabajo sería 20,9 joules por 4,2 ya está. Hasta una caloría que equivale a 4,2 joules. Y esto me quedaría, bueno, como aproximadamente 5, ¿no? Verdadero. 4,98. ¿Qué calorías? ¿Listo? Entonces nosotros sabemos que el calor es igual al trabajo más el cambio de la energía interna. Por lo tanto, el calor menos el trabajo va a ser energía interna. ¿Listo? El calor es negativo, menos 10, menos el trabajo 4,98, y este es igual al cambio de la energía interna. Y el cambio de la energía interna es menos 14,98 calorías, que es aproximadamente 15, ¿no? Por lo tanto, esta es la primera, sería verdadera, ¿no? Acá, verdadera. Aproximadamente, ¿no? Ahí está. La 2. Dice, la primera ley de la termodinámica es una expresión de la conservación de la energía, verdadera, ¿no? 3. En una expansión adiabática de un gas hay aumento de su temperatura. En una expansión adiabática de un gas. Cuando el gas se expande, en este caso, el volumen aumenta, pero la presión disminuye y por lo tanto la temperatura disminuye. Es falso. En una expansión adiabática de un gas hay aumento de temperatura. No, hay una disminución de temperatura. Entonces sería verdadero, verdadero, falso. La B. B de beso. Listo, ahí tendríamos entonces la respuesta del problema número 8. ¿Alguna aclaración? ¿Pregunta? Profe, ¿de este tema les gusta poner más preguntas de teoría o de máquinas? ¿De qué? En el termodinámica no, se pone de todo. Termodinámica. Solo que aquí el profesor ha puesto más de máquinas térmicas, ¿no? Y de teoría siempre por lo menos hay uno. Y no solamente del tema de termodinámica, sino de cualquier otro tema. Listo. No hay más, no hay preguntas, ¿no? Vamos a continuar.
Una máquina térmica consume 300 joules de calor proveniente de un foco caliente a 300 grados Kelvin. Ya está. Entonces, el calor de la fuente es 300 joules. Cuya temperatura vale 300 grados Kelvin. Realiza 60 joules de trabajo. Y devuelve calor a un foco frío de 200 grados Kelvin. La temperatura del foco frío del sumidero es 200 grados Kelvin. ¿Cuánto calor en joules se pierde por ciclo respecto a una máquina de Carnot? ¿Cuánto calor? Es decir, Q se pierde por ciclo, QS. Eso es lo que me están pidiendo. Bien. Por supuesto que nos piden en joules. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Aquí aplicamos lo que se llama, podríamos decir así, la proporcionalidad de Kelvin, ¿no? Que el calor y la temperatura son directamente proporcionales. QF es a TF, como QS es a TS. QF vale 300 joules y QT vale 300 Kelvin. QS es el valor que no sabemos. Pero 240. ¿Para qué? Si ya me están dando prácticamente todo. Mm, Bueno, QS sobre 200. Entonces QS saldría 200 joules. Bien. Bueno, acá hay un problema porque la respuesta sería 200 joules. Dice, ¿cuánto calor en joules se pierde por ciclo respecto a una máquina de carga? Esto es lo que se pierde por ciclo. Pero me parece medio extraño. A ver, dice, una máquina térmica consume 300 joules de calor proveniente de un foco caliente a 300 grados Kelvin. Ya está. Realiza 60 joules de trabajo y devuelve calor al foco frío de 300. Sí, esa es la respuesta. Pero no me satisface porque acá me dice que vale 60 el trabajo y si yo resto este menos este me sale 240 y aquí me sale 200. Algo está mal entonces. Debe ser el enunciado del problema, ¿no?
Listo. Esa es la respuesta, ¿ya? Dice, un ciclo termodinámico está compuesto por dos isóbaras de presiones absolutas P y 3P y dos isotermas de temperaturas absolutas T y 3T. Halle su eficiencia si la sustancia de trabajo es un gas ideal monoatómico. Entonces, tenemos acá un gas monoatómico. Veamos cómo son esas gráficas. Está formada por dos isóbaras absolutas, P y 3P. Entonces aquí sería P y acá vamos a poner 3P. Estas son isóbaras. Y dos isotermas de temperaturas absolutas T y 3T. Entonces acá tendríamos T y acá tendríamos 3T. Esto sería T y acá sería 3T. Esto en realidad es así. Ahí está. Entonces me mide la eficiencia de esta. La eficiencia en este caso, ¿no? El rendimiento producido en este ciclo. Vamos a poner que este es A, B, C y D. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que va a ocurrir es que de A a B hay un ingreso de energía calorífica y de B a C también hay un ingreso de energía calorífica. Entonces le pregunté, ¿por qué sabe que uno ingresa? Porque de B a C hay un aumento de volumen al igual que de A a B. Para que el volumen se expanda, tiene que ingresar energía. Y para que el volumen se comprime, tiene que expulsarse energía, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a calcular el rendimiento de este ciclo? Porque es un ciclo. El rendimiento de la eficiencia es el trabajo sobre la cantidad de energía que se extrae de la fuente. Entonces, en este caso vamos a calcular el trabajo en cada proceso de A a B, de B a C, de C a D y de D a A, ¿no? Y QF, en este caso sería el calor que se está ingresando, sería Q1 más Q2. Ahí está. Entonces hay que calcular el trabajo en cada caso. No me dice. En un gas ideal monoatómico, ya está. Entonces vamos trabajando por partes de A a B. Q1 sería el trabajo más el cambio de la energía interna.
El trabajo como es a presión constante sería 3P por el cambio de volumen entre A y B, ¿no? Más el cambio de la energía interna, que sería I medios NR por el cambio de temperatura. Y el cambio de temperatura es de T a 3T. O sea, el cambio de temperatura sería 2T. Pero esto de acá también equivale a NR por el cambio de temperatura. Es decir, Q1 será igual a 3 NR por el cambio de temperatura, que es 2T. Más 3 medios. ¿Por qué? Y 3 medios, porque me dicen que es monotómico. 2 veces NR por T. Entonces, Q1 sería 6 más 3 NR por T. Y esto sería 9 veces NR por T. Ese sería Q1. Similarmente, hago con Q2. Bien. De B a C. De B a C es un proceso isotérmico. Y el calor 2 va a ser igual al trabajo. Más el cambio de la energía interna. Como de B a C es un proceso isotérmico, esto se hace 0. Y me quedaría que el calor 2 es igual al trabajo pero el trabajo sería NR por T, en este caso sería 3 veces T, logaritmo del volumen 2 sobre el volumen 1. O sea, el volumen en C, mejor dicho, sobre el volumen en B. Pero no tenemos para nada volumen. Sí, pero sí tenemos presión. Ya que la temperatura es constante, entonces recuerda que presión en C por volumen en C es igual a presión en B por volumen en B. Entonces, volumen en C sobre volumen en B es igual a presión en B sobre presión en C, ¿no? Entonces, esta razón ya la conocemos, porque la presión en P vale 3 y la de acá vale 1. Entonces, me quedaría que Q2 esto de acá sería 3P sobre P. Y esto es simplemente 3. Q2 me quedaría entonces NR por T, que es 2T, por el logaritmo de 3. Y ese sería el valor de Q2. Por lo tanto, QF será igual a Q1 más Q2, 9 veces NR por T, más, en este caso, sería 2 NR por T logaritmo de 3, ¿no? Lo llaman, profe. La No me entiendo. tóxica. Listo. Acá lo único que tenemos que hacer es que QF sería 9 más 2 logaritmo de 3, multiplicado por NRT. Ya está. Ahora hay que hallar el trabajo. El trabajo de AB, de B a C, de C a D y de D a A. Esos 4 trabajos, ¿no?
¿Listo? Veamos cómo calcular esos trabajos. Vamos a quedar ahí. El trabajo sería el trabajo de A a B más el trabajo de B a C más el trabajo de C a D más el trabajo de D a. De A B el trabajo es fácil, presión por cambio de volumen o NR por el cambio de temperatura. Entonces el trabajo de AB es simplemente presión por cambio de volumen y esto sería NR por el cambio de temperatura. Y el cambio de temperatura de A a B es 2T. O sea, acá sería 2 veces NR por T. Y todo tengo que expresarlo en términos de temperatura para que en la parte de arriba se elimine todo esto y me quede solamente un número. Y de esa manera poder calcular el valor de la eficiencia. Bien. Entonces acá ya tengo el trabajo de AB. Ahora vamos a ver el trabajo de B a C. Y el trabajo de B a C es un proceso isobárico. Y el trabajo de B a C sería NR, un proceso, perdón, isotérmico de B a C. NR por la temperatura, que es 3T, me queda logaritmo del volumen en C sobre el volumen en B, ¿no? Y esto sería 3 veces NR por T, y la razón de los volúmenes es simplemente 3 por logaritmo de 3. ¿Y acá en dónde salió 3? ¿Y por qué aparece acá 2? Uy, me he equivocado. Disculpen, aquí me he equivocado. Acá debe ser 3. Ha habido un error, un lapsus. Acá sería 3T, porque esto de aquí lo estoy llevando acá. Ahí está. Entonces el trabajo de B a C ya lo calculé. Ahora de C a D. El trabajo de C a D también sería el caso de un proceso isobárico, presión por cambio de volumen. Wow. Espérense, me parece que hay un error también otra vez. Aquí la presión es 3P, acá le puse P. Acá debería ser otro valor. Acá 3. Y acá sería 6. La variación es 2, por este 3 sale 6. Ahora sí. De AB de B a C, ¿no? De AB, acá está. Sí, aquí sí está, lo coloqué bien. Por eso salió en el, ya está. Listo. De C a D, la presión por el cambio de volumen, pero esto es lo mismo que decir NR delta de T. Y aquí
la temperatura disminuye. Me quedaría menos NR por T. Dos veces. Porque va de 3T a T, la temperatura. Bien. Y ahí tendríamos el trabajo de CAD. Y sí es posible tener un trabajo negativo, por si acaso. Eso sí es posible. Y eso va a ocurrir cuando el volumen disminuye, ¿no? El trabajo de D a A. Es un proceso isotérmico, por lo tanto, el trabajo es igual al calor, ¿no? Que se estaría desprendiendo acá. O simplemente NR por la temperatura por el logaritmo del volumen en A sobre el volumen en D. ¿Y cómo calculamos estos volúmenes? Por la presión, porque la presión en D es igual a P y la presión en A es igual a 3P, ¿no? Entonces diríamos acá, presión A, volumen A, es igual a presión T, volumen en D. Ahí está. La presión A es P y la presión D es 3P. Este P con este P se elimina y me queda que el volumen en A sobre, un ratito, el volumen en A sobre el volumen en D es 3, ¿no? De D a A. Disculpen, me estoy equivocando. Otra vez, es al revés. La presión en D es P. Y la presión en A es 3P. Ahora sí. Esto si lo eliminamos me queda no 3, sino 1/3. Ahí está. Entonces, el trabajo de dA sería NR por T logaritmo de 1/3. Y el logaritmo de 1/3 sería menos NR por T logaritmo de 3. Ahí está. Y ese sería el trabajo de dA. Entonces, ahora sí hay que sumar estos, ¿ve? 6 menos 2 serían 4. 4 y acá sería 3 menos 1 serían 2. Ahí está. Entonces, el trabajo me quedaría así, ¿no? El trabajo va a ser igual de AB, 6 veces NR por T. De B a C es 3 logaritmo de 3 NR por T. De C a D es negativo, menos 2 NR por T. De D a A, negativo, menos NR por T logaritmo de 3. Entonces esto me sale, este con este me sale 4 veces, y este con este me sale 2 más 2 logaritmo de 3 multiplicado por NRT. Ahí está. Entonces, este trabajo se divide entre el calor total, ¿no? Que es este. Y eso es la eficiencia, ¿no? Entonces calculamos su eficiencia de esta máquina, ¿no? Trabajo sobre QF. El trabajo sería 4 más 2 logaritmo de 3
NR por T sobre QF, que sería 9 más 3 logaritmo de 3 NR por T. ¿Sí, no? Así es. Entonces nos damos cuenta que esto de acá se elimina y me queda un número nada más. Y esto sería igual. Y a eso lo multiplicamos por 100 para expresarlo en porcentaje. Y esto me sale 0.54. Y esto porcentualmente sería 50.4% o 50%. Aproximadamente 50%. Aproximadamente digo, no es exactamente el 50%, ¿no? Bueno, no hay que me equivoqué en el cálculo de repente. Tengo, sí, sí, eso sale. Esa sería la respuesta, ¿ya? El ejercicio es un poco extenso, correcto, pero esa es la forma como podemos trabajarlo, buscando la energía que va a ingresar con el trabajo que se realiza, ¿no? El trabajo de AB es presión por cambio de volumen, pero la presión es 3P y presión por cambio de volumen sería NR por el cambio de temperatura y el cambio de temperatura es 2T. De B a C es un proceso isotérmico donde el calor es igual al trabajo y el trabajo es NR por la temperatura, que es en este caso 3T por el logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial. Ahí está.
de esa expresión por cambio de volumen y la sería simplemente 2. Y de dA es un proceso NR por la temperatura, el logaritmo de volumen A sobre volumen D. La presión A es 3P y el volumen A lo conozco. El volumen, entonces, es 1/3 y eso sería menos logaritmo NRT logaritmo de 3. Porque el logaritmo de 1 es 0. Ujú. Sí, esa sería la respuesta, jóvenes, ¿ya? Es un poco extenso, es correcto, pero porque no nos dan ya las cosas más sencillas de poder calcularlo, ¿no? Y solamente para el hecho de ser un gas monoatómico me sirve cuando estoy calculando el calor 1, que es el calor que ingresa de AB, ¿no? Porque ahí sí hay energía interna, ¿no? Es un proceso isobárico. En cambio, el calor 2 no es un proceso isobárico, es un proceso isotérmico y el calor va a ser igual al trabajo, en este caso, ¿no? ¿Listo? Ahí tendríamos la respuesta del problema, ¿ya? Por si acaso. Yo sé que ha salido un poco extenso, por lo que justamente no nos dan, como en los casos anteriores, nos daban alguna relación entre el Póngale trabajo numeritos, por favor. al número, ¿ya? Ok. Este lo podemos llamar 1 Con y este naranja. es 2. Este es 1 y este es 2. Y QF es la suma de los dos, Q1 más Q2. Bien, No. QF es la suma de 2. QF entonces, y QF sería el 3, ¿no? Bien. Este de aquí es 1 más 2. Esa. Y para este lado de acá, tenemos lo siguiente. Le vamos a poner acá para hacer una continuidad. ¿Listo? A esto le vamos a llamar 3. Esto le llamamos 4. Esto le llamamos 5. Y desde A, ¿dónde está? Le llamamos 6. ¿Y esto qué es? La suma de 3 más 4 más 5 más 6. Y esto me daría 7. Ahí está. ¿Y cómo obtengo E? Dividiendo 3 entre, o 7 entre 3, ¿no? Si yo divido 7 entre 3, obtengo la eficiencia, como está indicado acá, ¿no? Y esa sería entonces la respuesta del problema. ¿Listo? Ahí tenemos entonces
la respuesta del problema número 10. 10, ¿no? Sí, ahí está. ¿Listo? Ahí estamos. Esa sería la respuesta del problema, jóvenes. Ya el resto lo podríamos, en este caso, fíjense, faltaría del 11 al 14, le pondríamos las claves para que ustedes puedan verificarlo, ¿no? ¿Listo? Nos vamos a quedar ahí porque estamos en la hora. Vamos a dejar. Listo. Roberto, ya pasó a retirarme para pasar a la otra aula también, ¿ya? ¿Listo? Ok. Nos vemos, jóvenes, hasta Cuídese, hasta luego. Chao, profe. luego. Cuídese, profe, bendiciones. Gracias, de igual manera.